Muy buenas, distinguida y amable teleaudiencia del ciberespacio, nuevamente con ustedes con el programa Cultura Política de los 7 Ciudadanos, después de una semana de ausencia por motivos de causa mayor que, como ustedes saben, siempre suena a coartada y a disculpa. Espero que lo hagan y entramos con nuestro programa de hoy, viernes 29 de noviembre. Buenas tardes, buenas noches, Maco, buenos días, a la hora en la que nos estén viendo nuestros teleauditores del ciberespacio. Gracias, Nacho. Buenas noches, buen día, buenísita. Nuestra voz editorial. El auge de la cuenca del Pacífico y el destino de los pueblos. Al inicio del presente siglo se publicó el libro Megatendencias Milenarias de John Naisbitt y Patricia Aburdén, en la que se relatan 10 grandes megatendencias en el mundo, y la octava dice, auge de la cuenca del Pacífico. Se trata del desplazamiento de la cuenca del Atlántico por la del Océano Pacífico. Desde hace más de 500 años, el centro económico del mundo tenía como escenario el Océano Atlántico. Hoy, el escenario del desarrollo económico, industrial y comercial está en el Océano Pacífico, gracias a la presencia de las naciones más poderosas en su cuenca, China, Rusia y los Estados Unidos de América, los tigres asiáticos, Corea, Japón, Taiwán, Malasia y Tailandia, por mencionar algunos. A la fecha, son 21 países que desde fines del siglo pasado se han unido y suscriben acuerdos comerciales para fortalecer el libre comercio entre ellos con el fin esperado, central y sustantivo de crecer en sus economías. La semana antepasada, Lima ha sido una de las sedes de sus tantas conferencias y, como era de esperar, los implicados directamente, el gobierno y los grandes empresarios, han volado alto en sus aspiraciones y egos, acompañados siempre por un despliegue avasallador de propaganda por los medios masivos de comunicación nacional. Piedra de toque en esta cumbre ha sido la inauguración formal del puerto de Chancay en el departamento de Lima, que pronto será hermana, esperamos que no hermanastra, del puerto de Shanghái en China. Como se sabe, el crecimiento económico no resuelve el problema medular del destino de los pueblos, que no es otro que las grandes diferencias e injusticias sociales existentes, que a esta altura del desarrollo de la ciencia y la tecnología se dice que son inadmisibles. Pero así y todo sucede, y están a la vista de todos. Los grandes beneficiarios de estos acuerdos, los que tienen el poder comercial, han acuñado el apellido de inclusivo, crecimiento económico inclusivo. Y agregan un objetivo a sus acuerdos, que no es otro que el de fortalecer políticas sociales. Y en grupos de trabajo técnicos, previos a cada conferencia, tocan temas de salud y otros. Esperamos que sea en buena hora. Lo dudamos. ¿Por qué? El eje de todo está en el concepto de negocio y empresa, sea nacional o transnacional. Por cierto, la pregunta central en este escenario dice, ¿cuál es el alma, la razón, el sentimiento y la voluntad de un empresario? Ganar. No solo recuperar su inversión. Los empresarios, además, requieren de un gobierno que sea cada vez más poderoso, de manera tal que los proteja como ellos lo demanden. ¿Qué se gana? Dinero y dinero y siempre dinero. Así sea como hoy lo disfracen. Así sea virtual, sigue siendo lo que es. Como el mundo se ha globalizado, las grandes empresas también. Entonces,
Estos acuerdos vienen, como quien dice, anillo al dedo, justo y necesario. Como es de esperar, los que tienen menos poder o no lo tienen, entran al acuerdo para ver si algo les toca. Es el destino también de sus pueblos. Esa es la historia de la humanidad hasta hoy. Mantenemos la esperanza de que no sea tan perversa como en las épocas de las colonias. Tampoco sería tolerable. ¿Qué sucedió con Rusia? No estuvo presente. El gobierno ruso también es capitalista y tiene empresarios nacionales y transnacionales, así como que su mafia está vigente, al igual que la de otras naciones en el pasado y el presente. Ese es otro escenario, pero con la misma alma. Lucha de poder entre dos potencias para proteger a sus empresarios. No es una pelea entre los buenos y los malos, es entre los malvados de la película. Cada uno pelea para mantener su poder. Si es indispensable recurrir a armas nucleares, seguramente tomarán esa decisión. Probablemente el gobierno norteamericano quiere ser el amo, dueño y señor del mundo, y probablemente lo sea, pero de un mundo que no es sino un desierto, es decir, un espacio sin vida. ¿Qué decir y hacer desde acá? Analizar, denunciar y protestar. Confiar en que las propias organizaciones sociales y civiles que habitan en las potencias logren que sus gobernantes entren en razón. Lo cual dudamos, pero no se vislumbra otra salida. Los empresarios del mundo unidos destruyen la humanidad. Dicho al revés y al derecho, queda entendido lo dicho. Y nos vamos a nuestra historia, no necesariamente historia del pasado. Con el puerto marítimo de Chancay, ¿hacia dónde viajará el Perú? Este comentario narra la construcción hipotética, pero no inverosímil, de una historia que mira al futuro y es fraguada desde nuestro actual presente, porque en estos días estamos tejiendo mediante la acción o inacción de hombres y mujeres que ahora pueblan el Perú y que a diario con el hacer y decidir de sus autoridades y con el deshacer y postergar de los que ejercen poder, se modela historia que armará diferentes realidades a las que existen hoy en día y que, transcurrido el tiempo, los peruanos del mañana que aún no han nacido analizarán y a su turno fraguarán y proyectarán sociedad y cultura. La pregunta que se harán los peruanos del futuro, por ejemplo, en el año 2060, por citar un año, será: ¿qué hicieron los peruanos y peruanas que vivieron en la tercera década del siglo XXI? ¿Hicieron bien lo que se propusieron o quebrantaron la lógica y el destino del llamado proyecto republicano del Perú? Y ustedes, como parte de la distinguida teleaudiencia y televidencia, asiste al programa Cultura Política y se preguntarán con interrogantes agónicas: ¿a qué historia del presente nos referimos que impactará de manera ineludible la realidad peruana? Nos referimos a la entrega económica y comercial del Perú hacia las potencias económicas y hegemónicas mediante la habilitación de infraestructuras especiales para potenciar solamente el crecimiento económico y los intercambios comerciales y profundizar prioritariamente los negocios. ¿Cuál es la infraestructura? En estos días, en estos meses, estamos desde el Perú y desde su gobierno sentando las bases de una economía de mayor globalización y dependencia que lucirá todos los aspectos, visos y vicios de la pérdida de soberanía y de entrega del Perú al comercio de importaciones mediante la creación y puesta en funcionamiento de, por ejemplo, el megapuerto marítimo de Chancay, que hará crecer la hegemonía china en el Perú, que ya monopoliza para Lima la generación de electricidad. Y en el Perú es dueña de los más importantes yacimientos de producción de cobre, como son las minas Las Bambas y Toromocho. Y pronto dominará las comunicaciones internas del país mediante la construcción de varios ferrocarriles interoceánicos que unirán el centro del Perú con Brasil. Es decir, que la construcción de infraestructura
condicionará y determinará la composición de nuestra superestructura. Entonces, la mente peruana se modelará por los servicios que provee y no por los valores que atesora. Para el caso, la República China y sus empresas se convertirán en árbitro y en autoridad económica foránea y decisoria dentro de un país ajeno. Las disposiciones de gobierno que tome el Perú antes y primero, subterráneamente, las tomará el comercio internacional y las capitanará y capitalizará China y sus satélites. Nos explicamos. La inauguración del puerto marítimo de Chancay colocará al incierto Perú en la vitrina internacional del comercio y del mercado, donde los negocios serán eje movilizador y medular de la realidad que construyen los actuales seres humanos especializados en armar empresas monopólicas. Con el megapuerto marítimo de Chancay, el Perú obtendrá utilidades, pero no ganancias ni beneficios para el pueblo. Así es el vaticinio. Si todas las poblaciones del Perú se dedican a las exportaciones y a los negocios, apuntalando en exclusiva el crecimiento económico y descuidando el desarrollo social y la cohesión cultural, entonces tendremos como resultado que la soberanía será un membrete, el himno nacional una canción afónica, que la galería de héroes será un museo visitado en mortecinas fiestas patrias y la memoria del Perú será un borroso cuadro despintado por el dinero extranjero. Y así habremos perdido patria, historia y tradición. Pero ¿a quién le importa esas carencias? En este torbellino económico nos sentiremos presuntuosos y orgullosos ciudadanos del mundo y todo sentido de peruanidad, de decoro y de preocupación solidaria por los prójimos habrá desaparecido tras los mostradores del multiverso sistema bancario. En el Perú, desde el primer gobierno aprista y con su continuidad fujimorista, empezamos a construir un absurdo social, activado por los poderosos de turno con la complaciente y languideciente población peruana que desde hace más de 30 años acepta sin rechistar la creación de solo realidades de negocios y de comercio, tolerando la hegemonía del neoliberalismo como idea y acción obligatoria para que los pueblos crezcan pero no desarrolle. ¿Qué miechica me importa el Perú si tengo plata y me siento ciudadano del mundo? Dirá la mayoría de gente comercial. Los negocios, la globalización y la tecnología de las comunicaciones desplazarán definitivamente las relaciones humanas del escenario de la conformación de Naciones Unidas que detentaban antes cierta soberanía, pasando a ser naciones y sociedades de conglomerado destinadas a solo obtener bienes, tener dinero con transacciones económicas y explotación de la naturaleza de manera continua, permanente y sin pretender repararla o reconstruirla. Se nos puede lidiar de nacionalistas y de peruanistas a ultranza. ¿Qué demonios? Es mentira porque jamás hubo Perú. Todo fue abortado y fallido en lo que se llama actualmente Perú, donde hay diferencias insalvables de progreso, comodidad y desarrollo desigual y hasta creación de instituciones bastardas entre Lima, el norte, el centro y la selva frente a un sur desvalido. Eso se agravará más y más con la descomposición económica que creará el puerto marítimo de Chancay. Pronto ese puerto marítimo se volverá otro Chimbote de los años 70 y es muy probable que se instale una sucursal de Juliaca en las inmediaciones de Chancay o de sus artesanías chinas y de Cuchimilco, esas tallas bien sexuadas con brazos cortos o recortados, pero que semejan alas por lo abiertas y extendidas que parecen. Y no estamos elaborando ciencia ficción. Y el Perú crecerá deforme con lordosis, con su columna vertebral torcida, y a todos los negociantes no les interesará lo que pase al interior del territorio que probablemente siga llamándose Perú, pese a que sus actores centrales vivirán en Miami y demás apetencias, teniendo al sobreviviente territorio peruano con soberanía chicha como chacra apta para la exportación. ¿Y dónde se ubica y se coloca el proyecto Perú? Váyase al diablo, preguntón iluso. De aquí a menos de 30 años tendremos que primero habrá desaparecido la peruanidad sustituida por el sentido de oportunidad.
y después el descalabro será lo de menos. Ese es nuestro vaticinio. Nos vamos ahora a nuestra tercera estación. Vamos a hablar ahora de mestizaje, una controvertida palabra que tiene detractores y que tiene gente que la acepta definitivamente porque es parte de una realidad, ¿no? ¿Y qué es el mestizaje? Es el encuentro y el cruzamiento, es dinámica de la vida como un lento torbellino que se impone en nuestra realidad y está presente en el devenir de la especie humana. Y además hay un mestizaje, que es el que deberíamos centralmente conversar, es el mestizaje cultural, que es una colorida mistura que pese al menosprecio racial y ya es social y es cultural, ¿no? Sí, Nacho, ¿recuerdas la conversación que tuvimos hace unos meses sobre el racismo? Y habíamos concordado que existe una sola raza, que es la raza humana, porque todos los habitantes, sea del color que sea, del tamaño, etcétera, tienen un mismo genotipo. Es igual, la especie humana. La especie. Y que las diferencias que existen se deben a la geografía y básicamente a la cultura. Las diferencias en la manera de vestirse, en la manera de construir sus referentes, sus símbolos, sus íconos, en construir su historia. Entonces las diferencias son de orden cultural. Y las mezclas entre ellos constituyen el mestizaje, ¿no? Entonces, este es un tema que no tiene que ver con la raza, sino con un problema cultural, como ya lo has planteado, ¿no? En ese sentido, a mí me ha sorprendido sobremanera, y lo planteo acá porque supongo que también a todos los va a sorprender. Este es un libro que ha salido recién hace unos 2 meses, Churata, un diablo baila en los ovarios de la Pachamama en la Santa Tierra. Omar Aramayo, puneño, ¿no? Lo presentó aquí en la feria anterior del libro, escuchamos su presentación, nos pareció interesante, y bueno, y compramos el libro. Lo hemos estado revisando, y hay un capítulo sobre el mestizaje, que analiza qué dice Churata sobre el mestizaje. Y Churata es un mestizo, me parece, no es, digamos, de un solo genotipo de padres y anteriores, abuelos, bisabuelos, ¿no? Entonces, tiene varias sangres, es mestizo. Y me sorprendió que le ponga o diga que en la obra cumbre de Omar Aramayo se diga o él piense que se debe decir esto. El mestizaje está cancelado social e históricamente desde sus orígenes. Cancelado, no entendí esa palabra, pero la he subrayado. Carece de amor y carece de razón. Es producto de la vulneración del otro, de la otra. Eso lo hace inviable como fundamento de un proyecto nacional. Sin embargo, existimos, somos y estamos, y somos muchísimos. Un milagro de la vida, pero un absurdo de la historia. Es necesario recuestionar el concepto, pensar que todo mestizaje lleva en la naturaleza de la violencia el producto de invasiones, guerras, cambios de era, y que los ciclos para contemplar su maduración deben ser entendidos en tiempos mayores, donde la reconciliación tome tierra paulatinamente, mientras tanto en sus orillas queden las heridas. Pero ese no es el pensamiento de Gamaliel Churata. O sea, obviamente Gamaliel Churata objeta y se distancia del mestizaje y dice que la verdadera realidad de América en los años 20, 30 o demás, cuando escribe, por ejemplo, El Pez de Oro, se sentía otra insurgencia y otra propuesta para fortalecer, después de los estropicios y de la destrucción que causó el coloniaje, buscar una autenticidad a través de ir a la raíz de lo americano, que era lo indígena. Pero eso ya, por el propio mestizaje que se niega, ha crecido. Y entonces la gravedad de eso, cierto que parece una hemorragia verborreica, es
plantear que eso dijera Churata, y no lo dice. Estos son inventos de quien escribe este libro. Y entonces ahí estamos nosotros ante una alteración del tema, ¿no? Pero esto es, digamos, circunstancial. El mestizaje es otra realidad. Sí, lo que a mí me llama poderosamente la atención lo que acaba de decir, ¿no? Yo no creo que Churata haya pensado eso, ¿no? En absoluto. Pero está diciendo que el mestizo es producto de la violación de uno sobre otro. En la colonia podrá haber sido, pero hay historia de respeto por el otro y por la otra. Y no hay, no es que si yo, hay historias verídicas, hay novelas, cantidades que hablan de cómo una persona blanca se junta con una persona que no es blanca, pues, y se atraen mutuamente y tienen ese amor que es producto de qué, de su atracción, de sus ideales juntos, ¿no? Ese se llama amor. ¿Y por qué niega? Niega el sentimiento más poderoso que existe en la raza humana. Es el amor y la atracción, ¿no? Y entonces, además, que significa convivir. Acá lo tilda como violación a todo eso. Y además lo tilda de ahistórico. Eso quiere decir que eso no existe. O en todo caso está no entiendo lo de historia, ¿no? Eso. Y por eso he buscado, o veo recordar, que hay personas ilustres en Puno que son mestizos y han hecho historia. Y el primero de ellos, que yo nombro y saludo, es Manuel Núñez Butrón. Claro, José María Núñez Butrón, ¿no? Manuel Núñez Butrón. Y con su doctrina del cristianismo también hemos hecho una biografía en este programa de Núñez Butrón. Y es mestizo, ¿no? Mestizo, y ha hecho todo un trabajo tan interesante que ha sido considerado en la más grande conferencia que ha habido en el mundo, ¿no? Es en Alma Ata, Rusia, en 1978, como precursor de su declaración, que es la declaración de Alma Ata, ¿no? Que habla, bueno, de que hay que construir sistemas de salud que sean justos. Ahora, ¿no? Claro, hay 4 factores que definen la condición del mestizaje. Uno es el factor involuntario. Se es mestizo, porque por biología, etc. Por ejemplo, Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura, gallego-español. Su segundo apellido es Trulock, irlandés. Y el tercero y cuarto apellido es Bertoni, por la madre, es italiano. Y Lafayette, belga, pero él se siente español, y esa confusión de sangres, esa encrucijada, ese cruzamiento, él lo va sintiendo y forman su personalidad, pero no definen ni anulan su condición de ser humano por ser mestizo, que haya sido producto de una violación, ha sido producto, al contrario, de consentimientos, de cosas. Y entonces este mestizaje es voluntario, es involuntario, perdón, es ser mestizo, pues ya se es, ¿no? Es cognoscitivo. Cuando uno sabe que se es mestizo, se procede. Además es afectivo. Sentir que se es mestizo, y nosotros eso lo hemos conjuncionado en el sentido de decir el puneñismo, saber que uno es puneño y siente puneñidad, y además acariciar esa condición, y además es volitivo, quererlo, serlo, actuar en esa función. Entonces el mestizaje no es una cadena, no es una maldición, ni es producto de una violación, al menos en el aspecto biológico y cultural. No sé, inicialmente puede haber sido algún acoso o alguna galantería indebida para el apareamiento, pues se ha conformado a lo largo de los siglos. La historia del mundo es una historia del mestizaje, del entrecruzamiento, ¿no? El principal caso, Ismaco, el sincretismo, es un mestizaje cultural, religioso cultural, ¿no? Porque los jesuitas, para generar la evangelización, admiten que los íconos y las maneras de rezar, de sentir, de adorar, panteístas del hombre del mundo andino, se introduzcan hasta en toda la imaginería creativa de los templos, ¿no? Hay cerros que tienen como cabeza la cúspide a la Virgen María, o a las advocaciones de la Virgen María y de los demás patrones de la religión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta situación es una hemorragia indebida, además que se sobrepone a la personalidad de Churata, que no tenía además esa manera, esa narrativa textual, ¿no? Así. Pero no solo como tú relatas con esas 4 características de un mestizo que son clarísimas, ¿no? Y construyen historias, o sea, no son ahistóricos, pero también personajes que construyen arte.
Por ejemplo, hay artistas de cine, bueno, quiero verlo anotado. Keanu Reeves, muchos lo habrán visto en las pantallas de cine, es inglés, portugués, irlandés, chino, neerlandés, y además es origen indígena hawaiano. 6. Va que se caiga de espaldas. Shakira, española, La ex de Piqué. Libanesa, italiana y con procedencia indígena también. Ahora por la televisión está pasando un voleibolista japonés extraordinario, dicen, ¿no? Ron Takahashi. Es japonés, su abuelo es norteamericano, su abuela, su madre es medio inglesa y medio alemana, ¿no? Y además su abuela es inglesa, ¿no? Y supongo que entre ellos nadie se habrá violado a nadie, ¿no? Ahora, una cosa es el mestizaje admitido serenamente, ¿no? Y otra cosa es el hibridismo social. Eso ya es falta de personalidad, etcétera. Y es una situación que sobreviene, pues, en la realidad. Es uno quiere ser no ser y niega, e inclusive, como en la Biblia, ¿no? Pero eso es una parte de una cuestión anecdótica donde San Pedro creo que lo niega a Jesús 3 veces, ¿no? Pero en esta condición de vida, uno a veces, por ejemplo, aymara o quechua, se admite aymara o quechua, pero procede con conductas, actitudes, comportamientos y toda una iconografía y parafernalia foránea. Las danzas puneñas, la vestimenta, es una vestimenta impuesta hace 300 después de la revolución, o 200 años después de la revolución de Tupac Amaru, donde ya no usan el anaco, etcétera, sino los falderines, la ostentosa mostración de la colorida vestimenta, los atuendos, del enjaezamiento de la gente, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso hay una autenticidad única e invariable? Hay esto que se llama la construcción de identidad, y la identidad sí es afirmación, y esa afirmación la puede tener el mestizo, bueno, el hipotético puro que no se ha mezclado, sino en el laboratorio de alguna química ya media efervescente, ¿no? Sí, eso también es ese párrafo que he leído, que para los que no crean, está en la página 129 de este libro, ¿no? Esto además casi tiene 1000 páginas. Es que probablemente en el tiempo de la colonia, el mestizo era una persona a la cual no se lo podía creer, no tenía esas 4 cualidades o virtudes que has planteado, no se lo podía creer, porque o bien estaba con el patrón, o bien estaba con el oprimido, ¿no? No lo podía creer porque tenía doble cara, dice, ¿no? Bueno, algunos. Ese venía a pensar que el tema de las generalizaciones es absurdo. No porque a 1 o 2 hayan sido así, bueno, el resto va a ser así, ¿no? Y les dice a históricos y se califica a todos de producto de violación, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Probablemente pues algunos habrán sido dudosos, ¿no? Claro, y por ejemplo Lima, es Lima Casquivana, ¿no? Que decían la ciudad de los reyes. El gran el talentoso promotor del marketing Arellano habla en un libro central, ¿no? Así como dice Lima, ciudad de los reyes, de los Torres, de los Quispe, de los Mamani, de todos. Y Lima se ha convertido, pese a todos los lastres que arrastra, en la capital del mestizaje peruano. Ahora, obviamente que tenga una economía que absorbe, centraliza y deteriora el interior del país es otra cosa, pero desde el punto de vista de las percepciones, de la idiosincrasia, de la manera de ser, de percibir y de actuar, pues parte de una conflagración de, como dijo alguna vez José María Arguedas, todas las sangres. Y todas las sangres son las diferencias sanguíneas, consanguíneas de etnicidad que existen en el país, pero que también están en nosotros, porque todos nosotros tenemos varias sangres que han cruzado por las venas de nuestros antepasados, pero que también subyacen y laten de alguna manera en percepciones, en atenciones, en comprensiones, en intelección en nosotros, ¿no? Entonces, eso es parte de un indetenible mestizaje, y el Perú es mestizo, ¿no? Así lo niegue, por ejemplo, el gran escritor y poeta cusqueño Washington Delgado, otros enfebrecidos o enfurecidos por las situaciones de dominio, de coloniaje y buscar una restauración del imperio incaico o del incario, etcétera, ¿no? Entonces, esas son, digamos, torpezas de la lectura de nuestra realidad, ¿no? Ahora,
otro ángulo de vista de este tema, Nacho, viene pues de la genética, de la biología, de esas ciencias que están descubriendo la materia hasta en sus subpartículas atómicas, ¿no? Entonces hablan de que un hombre, un ser humano, una persona, hombre, mujer, lo que fuera, no tiene genes, pero también tiene nemes, y los nemes son culturales. Bueno, y ahí ves, claro, todo está relacionado, es una totalidad completa de la existencia humana. Entonces, muchos dicen, y yo tengo un amigo que sostiene y me ha dicho, yo tengo que revisar esto, lo lanzamos como una teoría, nomás yo no estoy muy seguro, que las personas que provienen de diferentes, digamos, de orígenes culturales, vienen de España, de Inglaterra, digamos, de Portugal, o vienen de México, ¿no es cierto? Ellas se juntan y sus pasados son así. Biológicamente es más resistente. Más resistente al frío, etcétera, más resistente. Hay mayor rusticidad, pues además se han atemperado en el medio, entonces, ¿no es cierto? Bueno, por eso es otra ventaja también del mestizo, ¿no? Soporta mejor las inclemencias, las adversidades, y tiene una visión más estereoscópica, más amplia de las cosas, ¿no? Ahora, todas las culturas que están en su pasado. Ahora, yo creo que lo que sí hay que evitar es la metamorfosis, el metamorfismo social. Es decir, que frívolamente nos inclinamos por ciertas tendencias que además son efímeras, no una tendencia de hacemos tal cosa y declinamos nuestros valores de identidad. La identidad obviamente no es estática, no es una identidad aritmética, algorítmica, es una identidad social que tiene sus facetas y tiene su evolución, pero con cierta lentitud y con afirmación de personalidad colectiva, lo que sí se está perdiendo, porque ahora tenemos hibridismo y metamorfosis de nuestros valores, y eso es lo negativo. Lo grave también es que no percibimos eso. Y entonces mucha gente se reputa, dice, somos diferentes, pero empiezan a actuar como los demás, en el sentido de que solamente en rituales, por ejemplo, del mundo andino, se recoge los valores de la Pachamama, los valores de la naturaleza, etcétera, pero en la vida cotidiana los primeros caminantes, contaminantes del medio ambiente son la gente que se reputa defensores de la naturaleza, son contrasentidos terribles. Entonces, no nos estamos desviando del mestizaje. El mestizaje es afirmación, es una condición involuntaria y después se convierte en volitiva, en de carácter, en cognoscitiva y en procedimientos, ¿no? Obviamente el mestizaje, Nacho, tiene en la historia identidad. La identidad puneña, identidad peruana, ¿no? Bueno, es imposible determinar el mestizaje biológico, ¿no? Porque, a ver, que levante la mano, que tire la primera piedra, aquel que se crea que es puro. Bueno, y además el tema es que no podemos tapar la realidad, ¿no? Obviamente Gamaliel Churata, al principio, en sus libros, niega el asunto, pero es un tempus, es un momento, es una temperatura que, bueno, crece el pensamiento y fortalece las ideas respecto de reivindicación, de transformación, de recuperación, de reivindicación histórica, etcétera, y entonces se quiere ir a la pureza de las concepciones, pero son más idealistas, más metafísicas que otra cosa, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista literario es agradable, pero la literatura no va a ser pues parte de nuestras decisiones, de nuestra cosmovisión y de nuestra visión pragmática y real de las cosas, ¿no? Eso es parte de la... Bueno, supongo que habremos establecido un escenario de controversia y entonces esto está bien. Discutamos, por favor, en el programa, les vamos a mandar nuestros correos, etcétera, para de una vez no trompearnos, pero sí discutir respecto de estos temas y de otros que son necesarios para fortalecer conciencia respecto del tiempo que estamos viviendo. Este es el objetivo del programa. No solamente es criticar las cosas que tenemos como la circunstancialidad que estamos viviendo aquí en el siglo XXI. Ahora nos vamos con la anécdota a cargo de María Luisa. Hola, Marchita. Hola, amigos. ¿Cómo están? Espero que muy bien, otra vez con ustedes para contarles una anécdota nueva. Esta vez de Isaac Asimov. ¿Quién era Isaac Asimov? Isaac Asimov era un escritor ruso, pero nacionalizado norteamericano. También fue doctor en bioquímica y doctor en filosofía. Su carrera literaria fue por dos caminos. Uno,
la ciencia ficción y el otro la divulgación científica. Él dice que escribía al día 12 horas. ¿A razón de qué? De 90 palabras por minuto. Casi no tomaba nunca vacaciones. Y él mismo afirma que su concentración mental era tal que si hubiera una orgía en su despacho, él ni siquiera levantaría la cabeza. Entre sus libros de tanto de ciencia ficción como de divulgación, escribió más de 500 volúmenes, imagínense. En cierta ocasión le hicieron una entrevista en un programa de televisión famoso norteamericano y le hicieron la siguiente pregunta. Le dijeron, si usted supiera que le quedan 6 meses de vida, ¿qué haría? Él lo dijo rápidamente. Imagínense, ¿qué creen que dijo? Le dijo, escribiría más rápido. Afirmación y personalidad. Bien, esa es una anécdota de Isaac Asimov. Temperamento. Nos vamos a la biografía, ¿no? Sí, la biografía. Nuestra biografía de hoy es sobre Teodomiro Gutiérrez Cuevas, más conocido como Rumimaki que como Teodomiro Gutiérrez Cuevas, por la dimensión de la obra de un hombre que impone un sobrenombre o seudónimo de combate que supera al apellido originario. Tenemos como ejemplo a Gamaliel Churata, que eclipsó su originario apellido de Arturo Peralta Miranda, ¿no? Pero más allá de sugestivas asociaciones, diremos que Rumimaki nació en 1864 y solo en 1915, cuando frisaba los 51 años de edad, dirigió en el Mediterráneo puneño de Azángaro y otras provincias como Huancané, Melgar y Lampa, la más consistente rebelión indígena del siglo XX. Rumimaki se proyectó como restaurador del Tahuantinsuyo, pero fundamentalmente como defensor de la oprimida y nunca vencida raza indígena. Fue un personaje extraordinario y poco estudiado en las incidencias singulares de nuestro espacio regional, salvo el libro de historia, que como toda historia siempre es incompleta porque no cierra ni cubre varias de las interrogantes e incógnitas sobre hechos, sucesos y personajes, como sucede en el libro que escribió y publicó en 1984 Augusto Ramos Zambrano bajo el título de Rumimaki, Movimientos Campesinos en Azángaro, auspiciado por el recordado Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Social del Altiplano, IITSA, de la Universidad Nacional de Puno. Del Altiplano. Rumimaki usaba bigote, un bigote mostacho, más espectacular que el del propio mostacho del genial Salvador Dalí. Y desde joven participó en la campaña de la Breña junto a Andrés Avelino Cáceres. Pues bien, el rebelde defensor de quechuas y aymaras era para los terratenientes y latifundistas de ese tiempo que expoliaban las comunidades de indígenas logrando perversamente la expansión de sus haciendas, era considerado hace 100 años como traidor a la patria y como sedicioso y enemigo público número 1. El tiempo de la ignominia y el oprobio no ha cambiado en el Perú. Hoy, más de 100 años después, en este siglo XXI, los detentadores del poder califican de traidores a la patria a toda persona que no piensa como ellos y no acata sus estropeadas disposiciones lesivas al interés del Perú. En esos años, junto a Angelino Lizares Quiñones, el gamonal y latifundista más cruel que produjo Puno, adquirió también talla de perverso y consentido dueño de la hacienda San José, don Bernardino Arias Echenique, que a la sazón era diputado. Ese hacendado gamonal y político que se opuso, por ejemplo, a que el ferrocarril que salía de Arequipa pasara por Lampa, ¿no? Fue un político con poder y funcionaba ayer como hoy. En este presente funcionan los poderosos y aviesos y retorcidos aplicadores y propiciadores de leyes, ejerciendo poder para su propio beneficio y no para el interés nacional. Es permisible y dable decir que el Perú como proyecto republicano
con todos estos actos fallidos mediante la gestión pública de centenas de malos representantes y de ejecutivos, ha perdido más de 200 años por solo sumar imperfecciones y trastadas? En fin, Rumimaki fue autoridad poco común cuando se empeñó con honradez y audacia para luchar contra las injusticias que los hacendados gamonales perpetraban contra la raza indígena, y lo hizo aún a costa de su propia vida, a la que expuso sin pedir cuartel ni reclamar transacción. Solo reclamaba justicia, como fue cuando ya empezó como subprefecto de Chucuito en 1903, casi 12 años antes de la revolución, pero que fue retirado en 1904 por presión de los hacendados. Las convicciones de reivindicación de Rumimaki no declinaron, y el año 1913 el presidente Guillermo Billinghurst, ante su insistente labor pro-indígena, lo comisionó desde Lima para que vaya a Puno para que elabore un minucioso y prolijo informe sobre la situación de los indígenas en la provincia de Chucuito. Y bueno, le dieron el golpe de Estado a Billinghurst, pero aquí viene una digresión sobre los trabajos de investigación que emprendió Guillermo Billinghurst, del que pocos conocen obras importantes sobre Puno, y hay uno, el laborioso estudio sobre reconocimiento militar del río Desaguadero y la altiplanicie andina, escrito por el mismo tarapaqueño Billinghurst. Ya es tiempo de que miremos no solo el pasado de justificadas revueltas, sino también el pasado de atinados aportes. Pero volvamos a Rumimaki. El 4 de febrero de 1914 cayó, como les dije, Billinghurst por acción golpista del coronel Óscar R. Benavides, y Billinghurst dejó de ser presidente. Y ante el recrudecimiento de la violencia y los abusos contra los indígenas, Rumimaki, con grandes cantidades de luchadores indígenas lamentablemente indisciplinados, inició la incursión militar el año de 1915. Luego de viajar, y por varios años, desde 1907 hasta 1911, por Bolivia, Argentina y Chile, donde se nutrió del vital anarquismo y de las ideas de insurgencia, desconociendo la vigencia y validez del Estado, máxime si este es un Estado opresor, y sus expresiones más visibles son el abuso del poder. Luego de iniciar la insurrección y de algunos meses donde los revolucionarios hackearon a hacendados y haciendas, diezmando propiedades malavidas, fue derrotado y capturado en 1916 y condenado a 20 años de prisión. No se conoce hasta hoy las circunstancias de su desaparición o de su muerte. Muchos dicen, en particular, que fue indultado o que escapó de la prisión que fue aquí en Arequipa, y consignan su muerte para el año de 1936, a los 72 años de edad. Esta, en mi concepto y de varias otra gente con la que he conversado, es más bien una versión que pretende empañar y restar el aura de heroicidad de Rumimaki, que murió supuestamente longevo y aburguesado en el anonimato de la sobrevivencia. De luchador pasó a acomodado y oculto anciano. Eso no es verdad. Donde los insurgentes rebeldes padecieron el más grande descalabro fue en la fallida toma de la hacienda San José, propiedad del sátrapa Bernardino Arias Echenique, donde la pericia de tiradores vaquianos diezmaron a los asaltantes y los hicieron flaquear y desistir del ataque. Uno de ellos fue un azangarino hábil en el manejo del fusil y tirador certero, cuyos hijos, años después, en la década de los años 50 y 60 del siglo pasado, brillaron en el deporte puneño del tiro, del básquetbol y del fútbol. Pues bien, los testimonios de la época cuentan que bala que disparaba el tirador de San José, a la sazón administrador de esa hacienda, era que para que campesino indígena que era apuntado y calzado en la mida cayera fulminado. Y el administrador en menos de 20 minutos mató a más de una veintena de insurgentes. Ahora bien, para terminar, nosotros pensamos que sería necesario, para calzar y modelar una memoria real, erigir un monumento conmemorativo a tan audaz y valiente luchador. En Puno urgimos de historia verdadera y no velada por las conveniencias de la conformidad, que valora un estado de cosas conservador y prohija la desmemoria. Esta ha sido nuestra biografía de hoy. Nos vamos a la estación de poesía, ¿no? Ah, me toca también poesía, ya, vamos a decir poesía.
Este es Borges, según Mario Vargas Llosa, en unas inspiradas letrillas cronológicas que relatan el tránsito emocional, mental y creativo de Jorge Luis Borges. Y esto está en su libro Mario Vargas Llosa, Medio siglo con Borges. Bueno, eso dice Mario Vargas Llosa de las lecturas, porque Borges creo que ni lo conocía. Bien, Borges o la Casa de los Juguetes. De la equivocación ultraísta de su juventud, Borges pasó a poeta criollista, porteño, cursi, patriotero y sentimental. Documentando infamias ajenas para una revista de señoras, se volvió un clásico, genial e inmortal. Llenó su casa, su vida de juguetes, inventó al vikingo y al noruego, alabó y adobó a Schopenhauer y a Stevenson, y con las aporías de Zenón y las 1001 noches, con las dilaciones y repeticiones, paradojas y carambolas del tiempo ido y venido y congelado, armó una gran propuesta. Su cuarto de juguetes fue siempre un bric-a-brac. Tigres, espejos, alfanjes, laberintos, compadritos, cuchilleros, gauchos, sueños, dobles, caballeros y asexuados fantasmas. Demasiado inteligente para escribir novelas, se multiplicó en cuentos insólitos, perfectos, cerebrales y fríos como círculos. Las infinitas lecturas, la imaginación y los sofismas jugaban allí a las escondidas, y la lenta tortuga ganaba siempre la carrera al Aquiles de los pies ligeros. Hizo del tumultuoso español, lleno de ruido y furia, una lengua concisa, precisa, puritana, lúcida y bien educada. Inventó una prosa en la que había tantas palabras como ideas. Vivió leyendo y leyó viviendo, que no es la misma cosa, porque todo en la vida verdadera lo asustaba, principalmente el sexo y el peronismo. Era un aristócrata, algo anarquista y sin dinero, un conservador, un agnóstico, obsesionado con la religión, un intelectual erudito, sofista, juguetón. Hechas las sumas y las restas, era el escritor más sutil y elegante de su tiempo, y probablemente esa rareza lo hizo una buena persona. Escrito el 2014 en Firenze por Mario Vargas Llosa. Siempre la soberbia de Vargas Llosa, ¿no? Al final lo tilde de que era buena gente, Borges, pero bien, ustedes ya lo han leído, pueden releerlo si les viene en gana hacerlo. Nos vamos, hasta la próxima. Como decimos, si Dios nos da vida y a ustedes paciencia.